Buenas tardes. A continuación nos permitimos dar el parte médico relacionado con el coronavirus en el estado de Yucatán. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este miércoles 16 de junio. Se están realizando las gestiones necesarias con las autoridades federales de salud para el envío de las dosis necesarias para continuar con los esquemas de vacunación en Yucatán. Se le dará prioridad a los procesos aún no concluidos para la segunda dosis de los adultos de 50 a 59 años en los municipios de Tizimín, Canacín y Valladolid. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 304 pacientes en hospitales públicos. 37.191 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que es 43.710. Hoy se detectaron 269 nuevos contagios de coronavirus, 183 en Mérida, 15 en Canacín, 12 en Humán, 10 en Valladolid, 3 en Motul, Progreso, Tecash, Ticul y Tixcocop y 3 foráneos, 2 en Aquil, Concal, Silam González, Junucmá y Samajil, y 1 en Abalá, Acanqué, Canzacap, Chemash, Chiquinsonot, Cuncunul, Tzintzantún, Jalachó, Joctún, Jují, Copomá, Maní, Maxcanú, Muna, Peto, Sellé, Teabo, Temozón, Timucuy, Tinum y Tizimín. De los 43.710 casos positivos, 375 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 27.356 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte, 7.778, en la zona oriente, 6.996, en la zona centro, 2.556, en la zona sur, 3.799, en la zona poniente, 6.227. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 10 fallecimientos. Son 5 hombres y 5 mujeres, de un rango de edad de 42 años a 83 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, cardiopatía y obesidad. 7 residían en Mérida, 2 en Oxcuxcap y 1 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En total son 4.362 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.853 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 304 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Ese es el reporte del día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Les estaremos informando y actualizando estos datos todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.